Saludos. Para hablar del bloqueo, me parece que es indispensable referirse a las sanciones unilaterales que fueron impuestas a partir del año 1933 por el presidente Woodrow Wilson. Y esas sanciones han repercutido a lo largo de la historia a tal extremo que 2/3 de las aplicadas en el mundo corresponden a Estados Unidos. Hay una situación concreta en la aplicación de las sanciones. Entre ellas se encuentran el embargo, que es preventivo para evitar violaciones de la ley, y el bloqueo, que es un acto de guerra, contemplado en el artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas, cuando un país amenaza a otro. Cuba no amenaza a nadie. Sencillamente, desde 1960 se articuló un mecanismo correspondiente a leyes, decretos, orden presidencial y toda una serie de manifestaciones para constreñir las posibilidades de Cuba de comerciar, recibir financiamiento, colaborar. Y en el orden de la repercusión, vale la pena decir que el bloqueo afecta a los cubanos, al 80% de los cubanos nacidos desde 1960, cuando buscó sencillamente la erradicación del socialismo en Cuba o evitar que el socialismo avanzara, cuando se consideró que el cambio de régimen era lo que se potenciaba para, mediante el miedo, el hambre, la desesperación, el cubano se alzara contra el gobierno. Valdría la pena decir 2 elementos. Primero, que Cuba no ataca a nadie. Si se mide la potencialidad, es sencillamente un ejemplo para el continente. Y ese es uno de los elementos que se ha pretendido plasmar a través de una legislación copiosa que cada día es peor hasta llegar a la asfixia y en estos momentos al bloqueo naval que impida el ingreso de petróleo al país. Afecta a todos los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida y el derecho a la paz. Se nos pide que también hablemos de terrorismo. El terrorismo es un acto también unilateral que fuerza mediante la coacción, el miedo, el terror, la inestabilidad, a cometer algún acto contra un grupo o contra una persona o contra un país. Cuba ha sufrido terrorismo, me atrevería a decir que desde la autovoladura del barco Maine, cuando Estados Unidos se quiso inmiscuir en la guerra hispano-cubana que ya habían ganado los cubanos en el combate. Derivó en la enmienda Platt. Y esta, a su vez, impuso algo que fue para toda la vida un acto contra la soberanía y la autodeterminación de Cuba, la base naval de Guantánamo. En primer lugar, una base tentativamente carbonera, que no ha producido carbón en un siglo. Después se convirtió en un campo de concentración para los trasladados, secuestrados, durante la guerra contra Irak y Afganistán. Y devino hace poco en el centro de reclutamiento para los deportados migrantes, para su distribución o internamiento durante un tiempo impreciso. ¿Qué ha hecho el terrorismo en Cuba? Para definirlo muy fácilmente, el terrorismo atenta contra todo, pero además incrementa los problemas que también el bloqueo acrecienta sobre la población cubana. El terrorismo ha sido de Estado, pero tiene todas sus manifestaciones: terrorismo biológico, químico, rojo, mediático, cibernético. Y
Es lamentable decirlo, pero 3.178 cubanos han perdido la vida por culpa del terrorismo. Y hay más de 2.100 mutilados que quedaron con ese problema para toda la vida. Estados Unidos, en su política continental, y específicamente en el caso contra Cuba, han abordado temáticas para pretextar una intervención, un acoso constantes. En primer lugar, acusaron a Cuba de patrocinadora del terrorismo. Después se hizo viral prácticamente decir que Cuba era un tratante de personas para tergiversar la colaboración médica. A continuación, aplicó el narcoterrorismo. Decir que Cuba fortalecía las redes terroristas en el continente americano. Y, en último lugar, en enero de este año, el presidente estadounidense sencillamente dictó una orden presidencial considerando a Cuba un estado inusual y extraordinario de amenaza contra Estados Unidos. De pasada, para finalizar, les quiero decir algo. La reciente cumbre celebrada en Jamaica en presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos y este fin de semana la cumbre con 15 presidentes latinoamericanos avisora que el tema del narcoterrorismo va a ser utilizado contra los países demonizados del continente y en principal aquellos que no fueron invitados a la cumbre: Cuba, Brasil, México, Nicaragua. Gracias por su atención.